Capítulo 36 y último de Segunda de Crónicas. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josiahu, y lo proclamó rey en lugar de su padre en Jerusalén. 23 años tenía Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Súper poco. 3 meses, lo que les decía ahora, 91 días, lo que dura una estación. 13 semanas. Y qué curioso el 23, ¿verdad? Como ahorita terminamos la escritura con este capítulo en el año 23. 23 años tenía Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén. Vean eso, el rey de Egipto. Como ahora habíamos visto, Neco, rey de Egipto. Vean cómo muere Josiahu, y ahora termina Neco haciendo algo que era lo que se podría decir que Josiahu quería evitar. Lo destituyó en Jerusalén e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 1 de oro. Luego proclamó el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, como rey de Yahudá y Jerusalén, y le cambió el nombre por el de Yahuyakim. Y Joacás, su hermano, lo tomó Neco y lo llevó a Egipto. Básicamente conquistó esa parte de la tierra y tuvo la autoridad para decirle, o hace lo que yo le digo o los destruyo. Entonces con esa autoridad quitó al rey. ¿Se acuerdan como cuando tomaban una tierra que cambiaban a la gente de casa para que ya no tuvieran sus raíces, ya no se sintieran parte de? Algo similar aquí, cambiándole al rey, como diciendo, soy yo el que les pone rey, no ustedes. Soy yo el que dice quién manda. Y al hacer eso, digamos, al cambiar a Joaquín, ¿verdad? O Eliakim por Joacás, de fijo Eliakim le iba a gustar eso y le iba a agarrar más, o sea, le iba a hacer más caso a Neco, porque lo están poniendo a él en vez de su hermano, ¿verdad? Como suele suceder entre las familias reales, que siempre los hermanos desearían tener el trono y muchos han matado por eso. Uno esperaría que no fuese así en estas familias, pero sea como sea, no dudo que eso le haya alegrado mucho a Eliakim. Jeremías 22, 11 y 12. Porque así ha dicho Yahweh acerca de Shalom, hijo de Josiahu, rey de Yahudá, el cual reinó en lugar de Josiahu su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. ¿Verdad? Que lo llevaron a Egipto cautivo. Entonces básicamente cuando logró tomar Jerusalén, lo primero que hizo fue llevarse al rey y poner uno él mismo para poder controlarlo, pero no era de Egipto sino de ahí mismo, porque iba a ser parte de ellos y por ende los iba a poder manejar. Eliakim significa mi poderoso levanta. Joacás, a quien Yahweh ha tomado. Y Yahuyakim sería a quien Yahweh levanta, lo cual me parece muy curioso que fuese su nombre Eliakim y Neco se lo cambia a Yahuyakim en vez de ser al revés, porque en cierta manera eso parece mostrar que Neco tenía una creencia en Yahweh como el verdadero poderoso, porque usó el nombre Yahweh para cambiar Eli, o sea, puso el nombre en vez del título. Y recuerden que el Kim es de Kum, que significa levantarse, que es el verbo que utiliza Yosef, el antepasado del último, para el sueño que tuvo cuando se levantaron sus espigas que él había cosechado y se inclinaron las de sus hermanos. Ese sueño se manifestaría en el fin de los tiempos, y por eso en el judaísmo se ve ese verbo Kum como una representación de la venida del Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de Yosef. Entonces vuelvo a leer eso. El rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 1 de oro. Y el hecho de que le impuso al país quiere decir que logró tener autoridad sobre el país. Luego proclamó el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, como rey de Yahudá y Jerusalén, y le cambió el nombre por el de Yahuyakim. Y a Joacás su hermano lo tomó Neco y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar
Yahuyakim tenía 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim. ¿Verdad? Que era de esperarse al haber sido puesto en vez de su hermano y para poder tener control Egipto de Yahudá y Jerusalén. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babel, y lo llevó a Babel atado con cadenas. Recuerdan, aquí entonces es ya donde entra Babel y destruye el templo y se los lleva a Babel por 70 años a todo el pueblo. Subió contra él Nebuchadnezzar, ¿verdad? Nabucodonosor, rey de Babel, y lo llevó a Babel atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babel parte de los utensilios de la casa de Yahweh y los puso en su templo en Babel. Recuerdan que esos fueron los utensilios que estaba usando el rey de Babel 70 años después, descendiente de Nabucodonosor, cuando utilizó los vasos del templo para embriagarse y apareció la mano del malaj de Yahweh que escribió la caída de Babel en un muro. Llamaron a Daniel para que lo leyera y se los interpretó, y en eso entró el reino persa a conquistar Babel. Entonces dice, también llevó Nabucodonosor a Babel parte de los utensilios de la casa de Yahweh y los puso en su templo en Babel. Los demás hechos de Yahuyakim, las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Yahudá. Reinó en su lugar su hijo Joaquín. Sería el nombre Yahuyakim, muy parecido, ¿verdad? Yahuyakim o Yahuyakim, con M al final es a quien Yahweh levanta, con N al final o Nun es a quien Yahweh establece. Entonces muy parecido la pronunciación, pero sí hay una diferencia al final. Yahuyakim, Yahuyakim. Este es como el Yaquín de los dos pilares en el templo, Yaquín y Boaz. ¿Estamos? Entonces, Yaquim hace alusión al último, Yaquín hace alusión al primero, porque Yahushua es ese pilar, Yaquín, porque él estableció el reino. Entonces dice, reinó en su lugar su hijo Yahuyakim. 8 años tenía Yahuyakim cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. 8 años tenía Yahuyakim y ya estaba haciendo lo malo el hombre, el niño. 8 años tenía Yahuyakim cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Al cabo de un año el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babel, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Yahweh, y puso a Sedequiahu su hermano como rey sobre Jerusalén, sobre Yahudá y Jerusalén. Vemos que Babel hizo lo mismo que Neco, cambió al rey y puso uno hermano de ellos para poder controlarlo más fácilmente. Ahí sí dice 18, por eso lo habíamos visto cuando leímos Reyes, ¿recuerdan? Cuando leímos Reyes habíamos visto la diferencia que había 18 y 8 y llegamos a la conclusión de que era 18, ¿verdad? Lo más lógico, y que aquí habría sido un error de escriba lo más posible. Le habría borrado el 10. Entonces, por eso lo voy a leer. 18 años tenía Yahuyakim cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Al cabo de un año el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babel, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Yahweh, y puso Sedequiahu su hermano como rey sobre Yahudá y Jerusalén. 21 años tenía Sedequiahu cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim, y no se humilló delante del profeta Yirmiyahu, que le hablaba de parte de Yahweh. Recuerden que Yirmiyahu fue el profeta que Yahweh puso para anunciar que iba a caer Jerusalén ante Babel, que Babel se iba a llevar al pueblo por 70 años. Pero este rey no le hizo caso, Sedequiahu. Qué curioso que es Yirmiyahu, el profeta Jeremías, el que profetiza que el último, una vez que cumpliera todo lo que Yahweh va a hacer que cumpla, sería llamado Yahweh Sidkeinu, Yahweh justicia nuestra. Sedequiahu significa la justicia de Yahweh. Entonces obviamente como un contrario a Sedequiahu, puesto que Sedequiahu hizo lo malo ante los ojos de Yahweh en el tiempo de Yirmiyahu, pero vendría uno que Yirmiyahu profetizó que sería el que se haría justicia, porque tendría Yahushua. 21 años tenía Sedequiahu cuando comenzó a reinar, curiosamente 21, el valor numérico de Eye, yo seré, el que yo seré, Eye, Asher, Eye. Y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim, y no se humilló delante del profeta Yirmiyahu, que le hablaba de parte de Yahweh. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado fidelidad delante de Elohim.
fue obstinado y se empeñó en no volverse a Yahweh el poderoso de Israel. También todos los principales, y recuerden, eso es porque Yirmiyahu les había dicho que tenían que obedecer a Babel, que tenían que aceptar el yugo de Babel, y nadie quiso. Todos pensaron que era mentira, que el Padre no lo había enviado, y por eso fue que se los llevaron cautivos de una manera muy dura, por no sujetarse a Yahweh a través de Babel. También todos los principales Kohanim y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Yahweh, la cual él había apartado en Jerusalén. Yahweh, el poderoso de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo y no hubo ya remedio. Misma situación que un montón de veces en la historia, y es sorprendente que se repita y se repita, y falta una más por repetirse con los dos testigos que los van a odiar todo el mundo y se van a burlar de ellos, de su prédica, de sus palabras, de su advertencia, y los van a matar. Y repito eso desde el 15. Yahweh, el poderoso de sus padres, les envió constantemente. O sea, no fue solo una vez, no fue una vez perdida, no fue de maneras confusas, misteriosas, directo. Les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. No solo tenía misericordia del pueblo, también de la tierra. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras. Pero las daban por menos, como no es tan importante, no, se pasan, exageran, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su templo, de su lugar apartado, sin perdonar joven ni virgen, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Elohim, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Yahweh, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babel, ¿verdad? Como lo había profetizado Yeshayahu a Hizkiyahu. Cuando Hizkiyahu les enseñó todo, aquí vemos, todo se lo llevó. Quemaron la casa de Elohim y derribaron el muro de Jerusalén. Prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos de valor. A los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babel, donde fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra de Yahweh dada por boca de Yirmiyahu, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Oigan eso, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿A qué se refiere eso? Por un lado, que por el pecado de los reyes y del pueblo no reposaba la tierra. Y por otro lado, que Yahweh había mandado que cada séptimo año, ¿verdad? Cada semana de 7 años, el séptimo año había que dejar descansar la tierra. O sea, no había que sembrar nada durante todo el año, el séptimo año. Pero el pueblo no hizo caso y por eso debían 70 años de reposo, porque habían durado 490 años sin dejar reposar la tierra. Entonces un año, cada 7 serían, ¿recuerdan? Las 70 semanas son 70 por 7, 490 años. Esas 70 semanas se profetizan en Daniel. Daniel estuvo en Babel, que duró 70 años. Entonces todo eso está conectado por el hecho de que por 400 años, 490 años que el pueblo estuvo en Israel y no dejó descansar la tierra, debían 70 años de reposo. Entonces Yahweh dijo, ok, me los llevo a Babel y ahora la tierra va a reposar 70 años a la fuerza. Y esos 70 años se conectan con el año 70 en que destruyeron el segundo templo, con los 70, las 70 semanas o las semanas 70 de Daniel. Entonces, dice, porque todo el tiempo, repito, dada por boca de Yirmiyahu, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos.
Voy a ir un momento a Jeremías 25:11. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babel durante 70 años. Por otro lado, el 29:10 dice: porque así dijo Yahweh, cuando en Babel se cumplan los 70 años, yo os visitaré, similar a lo que dijo a Israel en Egipto, os visitaré, Pacot, Pacate, de cierto os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Ahora estamos en el Babel espiritual por la apostasía, y viene el segundo éxodo. Por eso Yahweh nos visita para despertar su buena palabra, que es la de proteger a los suyos, ¿verdad? Como a Filadelfia, de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y por otro lado, Zacarías 1:12. El malach de Yahweh exclamó: Yahweh de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Yahudá, con las cuales has estado enojado por espacio de 70 años? 70 años. Ahora, si lo otro que iba a decir es que representan los 70 jubileos, ¿verdad? Porque habrían 40 jubileos desde Mashiach hasta nuestro tiempo, pero habrían 70 jubileos desde que se entró a la tierra prometida hasta este tiempo. O sea, desde que se entró a la tierra prometida y no se dejó descansar la tierra, así como el humano no ha dejado descansar la tierra entera, hasta el fin de la historia, cuando viene no solo por Israel, sino también por las naciones que están en la tierra entera. Entonces, esos 70 años como los 70 jubileos. Entonces decía, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Verso 22. En el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Yahweh dada por boca de Yirmiyahu, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, este decreto. Así dice Ciro, rey de los persas: Yahweh, el poderoso de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Yahudá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Yahweh su Elohim con él, y suba allá. Bendito Yahweh. Ahí termina el capítulo, y voy a volver a leer eso para decir un par de cosas. Bendito Yahweh. Hoy el sueño que tuve, siento que se conecta en cierta forma con esto. Me soñé con una casa que estaba en la cima de una montaña, que había sido terminada hace un tiempo, y como que el padre de alguna manera en el sueño me decía que había que volverla a construir. Eso es como en resumen el sueño, y me parece curioso aquí porque sabemos que, bueno, acabamos de leer, todo lo que leímos hoy fue desde que bueno, incluso lo que leímos del estudio anterior, pero se conectó con el de hoy. El templo se había restaurado, se celebró Pesaj, entró Babel, lo destruyó, y ahora viene Ciro a construir el segundo templo. Así dice Yahweh a su ungido, a Ciro. Esto lo había escrito Yeshayahu muchísimo antes de que viniera el rey persa. Daniel sabía las palabras de Yeshayahu. Cuando Ciro entra y conquista Babel, Daniel se vuelve uno de sus consejeros, y Daniel le muestra a Ciro lo que decía Yeshayahu. Entonces por eso es que Ciro sabía que era Yahweh el Todopoderoso el que le había dado esa orden, porque se dio cuenta que siglos antes su nombre había sido mencionado en la Torá de los Yahudim, bueno, en la Tanaj, ¿verdad?, en los profetas, y se había revelado que él iba a ser el que conquistaría Babel. Entonces dice, así dice Yahweh a su ungido, que esa es también un verso muy particular, porque Yahweh no llama ungido a mucha gente en la escritura, es muy poca gente la que tiene ese título, y ungido en hebreo es Mashiach. Entonces
Obviamente el ungido por excelencia es Yahushua, y es a través de Yahushua que cualquiera de nosotros puede ser ungido por la Ruach HaKodesh. Pero ungidos eran el sacerdote y el rey para esa labor, sacerdote y rey. Pero aquí Yahweh está llamando ungido a un gentil, está llamando ungido a un rey de otra nación, y eso es parte de lo que hace que muchos judíos se queden aquí sorprendidos o salgan con montones de opiniones de por qué lo llamó ungido. Entonces la explicación más simple que dan es que lo ungió para esta labor. Entonces lo ungió para que conquistara Babel y pusiera el templo. Pero en realidad deberían entender que va mucho más allá, porque pudo haber dicho algo diferente. El término ungido es muy poderoso y se conecta también con lo que vemos en Apocalipsis, cuando ya llegamos a la mitad de los últimos 7 años y mencionan a Yahweh y su ungido. Y lo digo así porque se puede ver de dos maneras, como Mashiach, Yahushua, que es el ungido que nosotros necesitamos para salvarnos, purificarnos, y el último como su ungido, en el sentido de que él lo envía, obviamente con la unción también, pero para hacer algo a favor de él, que sería dar testimonio de Yahushua, su primera manifestación. ¿Sí me explico? Entonces, como el ungido del pueblo y su ungido, como si fueran dos ungidos, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, con dos unciones diferentes o labores diferentes. Y también lo digo así, bueno, después lo verán en el libro, porque recuerdan como Mashiach tiene el mismo valor numérico que serpiente, 358, y curiosamente Meshijó, que es su Mesías, tiene el mismo valor numérico que Hasatán. Entonces a través de uno se destruye a la serpiente, a través del otro se destruye a otro enemigo, por ponerlo de alguna manera. Mi punto es cómo se puede ver de esas dos perspectivas. Ahora bien, vuelvo aquí. Así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha. Recuerden que Yahushua HaMashiach está sentado a la derecha del Padre. Si uno tiene a alguien sentado a la derecha y le dice deme su mano, lo más lógico es que le dé la mano izquierda. Pero si alguien está sentado a la derecha y uno le dice deme su mano, la mano que le va a dar es la derecha, ¿verdad? Además si van caminando. Entonces dice, al cual tomé yo por su mano derecha, o sea, este ungido está a la izquierda, Yahushua el ungido está a la derecha. Como Yahweh siempre habla en positivo, Yahweh no dice a quien puse a mi izquierda, porque la izquierda representa lo negativo. Al que pone a la izquierda, no dice que lo pone a la izquierda, porque ¿verdad? De hecho es como cuando dice uno que es un 0 a la izquierda, ¿verdad? No dice lo pongo a la izquierda, sino que dice lo tomo de la derecha, para seguir usando el término positivo. Entonces Yahushua está sentado a la derecha, el último lo toma de su mano derecha. Y eso muestra también los dos ungidos que están delante del soberano de toda la tierra, que aparece en Zacarías 4. El ungido que está a la derecha y el ungido que toma de su derecha. Continúo. Para sujetar naciones delante de él. Yahushua vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino para sujetar a Israel. El último para sujetar a las naciones. Por eso la serpiente como que engaña a Israel, y el Hasatán que está por encima de las naciones. Me refiero a esos dos términos, Mashiach, Meshijó. También como Yahudá era el rey entre sus hermanos y Yahusef fue el rey en Egipto, virrey. Para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré también para abrir puertas delante de él. Yahushua es la puerta, el último es el buen pastor. En Miqueas 2:13 vemos que él pasa primero por la puerta y el rey pasará por la puerta. ¿Por qué? Porque Yahweh trajo esa puerta, Yahushua. Y dice para abrir puertas delante de él. También Yahushua dijo que las puertas del infierno no prevalecerían, ¿verdad?, contra la congregación. Para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Bronce y hierro, Grecia y Roma, te daré los tesoros escondidos. Y ahí continúa. Ahora, esa es la profecía, entre otras, no dudo que Daniel le explica a Ciro, y por eso Ciro, tan convencido, dice aquí, así dice Ciro, rey de los persas. Persa significa espléndido, entonces sería rey de los espléndidos. Los persas y los medos eran este imperio, que representan a los pocos y los muchos.
Los pocos son los espléndidos, persa. Medo es medio, los que están en el medio, que son los muchos. ¿En el medio de qué? Del templo o de la humanidad. ¿Por qué? Porque el templo se separa en lugar purísimo, lugar puro, patio. El lugar puro está en el medio. El patio representa a las naciones, el lugar purísimo a los pocos, el templo o el lugar puro a los muchos. Entonces, así dice Ciro, rey de los espléndidos, de los persas, Yahweh el poderoso de los cielos. Entonces reconoce que Yahweh es el poderoso de los cielos. De hecho, con lo que estaba leyendo debí leer otro verso. En Isaías 45 igual. Dice: por amor de mi siervo Jacob, bueno, es que si ya lo leí todo. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Yahweh, para que sepas que yo soy Yahweh. Entonces, por ejemplo, cuando Ciro llega y conoce a Daniel, Daniel le dice: vea estos secretos que estaban aquí guardados, que usted iba a conquistar Babel y lo acaba de hacer. Te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Yahweh, o sea, el que causa la existencia. Entonces, de fijo Ciro, cuando ve que hablaron de él años atrás, él dice: mira, este poderoso debe ser el verdadero. Entonces conoce que es Yahweh, el poderoso de Israel, poderoso de Daniel, que te pongo nombre, ¿verdad? Porque puso el nombre aquí antes de que él naciera. Entonces fue Yahweh el que le puso nombre. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido. Aquí estoy hablando de este Ciro, el persa, ¿verdad? Pero esto se puede interpretar de otra manera proféticamente para el fin de los tiempos. En sí, todo lo mismo como lo estoy diciendo, pero por si algo. Por amor de mi siervo Jacob, por amor del pueblo de Israel, levantó a Ciro para que conquistara Babel y lo lograra sacar de ahí y le diera el templo nuevamente. De Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne, aunque no me has conocido. Aunque no me has conocido, porque era de los persas y tenía otro poderoso. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. No hay poderoso fuera de mí, ¿verdad? Le está dando a entender, el que usted sigue es falso, el que usted sigue es un ángel caído. Que es como estábamos nosotros antes de llegar a conocer a Yahweh y a Yahushua. Estábamos en ese mismo estado. No hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde el oriente hasta el occidente, que no hay más que yo. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Yo formo la luz, eso muestra que la luz es eterna. Yahweh le da forma. Creo las tinieblas, fue una creación, no es eterna, entonces va a ser destruida. Yahweh la puede destruir cuando él quiera, cambiar o lo que sea. Pero también eso debería dar, a pesar de que esto lo usan muchos para decir que Yahweh es malo, porque no entienden el punto, esto debería darnos en realidad paz, porque eso nos muestra cómo él tiene control de absolutamente todo, incluso cuando uno falla, cuando uno cae, bueno, de cualquier manera, ¿verdad?, en el error en sí, y las tinieblas por las que uno tenga que pasar. Yahweh es el que tiene control de todo eso, incluso de esos tiempos, e incluso cuando parece que todo se salió de control. Él dice: yo creo las tinieblas, yo soy el que hago todo esto. Entonces uno debería decir: ok, yo nada más voy para adelante tratando de obedecerle, de entender, de seguir buscándole, pero al final es el que hace todo. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Entonces, decía, para cerrar aquí otra vez, así dice Ciro, rey de los persas, Yahweh el poderoso de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, ¿verdad?, para que conozcan que todas las naciones que yo soy Yahweh, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, ¿verdad?, el templo que está en Yahudá. Los que alaban a Yahweh, como sabemos, los que alaban a Yahweh representan a los pocos, los 144,000 que son el templo de Yahweh. A partir de que vino Yahushua, sabemos que la congregación es el templo. Quien de entre vosotros y esto, ¿verdad?, qué poderoso terminar la escritura con esto, que no lo planeé, simplemente íbamos leyendo los libros a como iban saliendo,
o como nos iba dando ganas de leerlos, o el Padre nos ponía sin duda, porque Él es el que hace todas las cosas. Y de verdad que me alegro muchísimo terminar la escritura, la lectura de la escritura con esto, por todo lo que esto significa. Y aquí como dice que sería como el llamado a los 144,000. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Yahweh su Elohim con él y suba allá. Suba allá a Jerusalén a construir el templo. Y fue ahí donde Ezra, Nehemías, Zorobabel y todos ellos fueron a construir, que fue lo que leímos las últimas semanas también. ¿Cómo se podría tomar ese castigo de 70 años? Pero ahora en la actualidad, donde no se ha respetado ese reposo de la tierra. Es que bueno, por un lado hay que entender que ese reposo que no se respetó, Yahweh lo había mandado para Israel. No solo me refiero al pueblo, sino a la tierra. Por eso fue que Yahweh los saca de la tierra y los manda a Babel. Y no les dice, ahora sí hagan descansar la tierra en Babel cada 7 años. No les dice eso, quién sabe si lo hicieron, lo dudo. Pero mi punto es que era el descanso de la tierra de Israel, porque es la tierra a la que Yahweh le mandó esa ley. Ahora, la ley se dio en el desierto porque es para todas las naciones. Pero a lo que me refiero es que así como la letra mata, más el espíritu vivifica, el tener que hacer descansar a la tierra en el 7º año representa el que la tierra entera va a descansar en el 7º milenio. Entonces, al no dejar descansar la tierra en el 7º año, era como no guardar el Shabbat, el 7º milenio, lo cual representa no tener a Mashiach. ¿Por qué? Porque no se tiene el reposo de los pecados. Siguen esclavizados porque no paraban de trabajar nunca. Los 7 años hacían que la tierra trabajara. Entonces esclavizaban a la tierra porque la tierra tiene vida. Por eso Yahweh dice, déjenla descansar cada 7 años. Al no dejarla descansar se ha deteriorado y por eso ahora los frutos no son como antes y otro montón de cosas. Y digo como antes cuando uno era niño, no me puedo imaginar en el tiempo de ellos. El sabor de las frutas, el tamaño de las frutas. Recuerden que cuando entramos a la tierra prometida, las uvas eran como de este tamaño. No se deja descansar, ahora estamos comiendo uvas así. Más caras, más pequeñas, más caras y menos sabor. Entonces, hace alusión a la esclavitud, al pecado, en la que se encuentra el mundo entero. Y por eso los 70 años están conectados con los 70 jubileos desde que entramos a la tierra prometida y con la semana 70 de Daniel. En la versión israelita nazarena no dice Ciro, dice Koresh. ¿Puedo explicar eso? Sí, Koresh era el verdadero nombre del que se conoce como Ciro. O sea, es la pronunciación correcta de ese nombre que aparece ahí. Verás, sabemos cómo cambiaron el nombre de Yahweh, cambiaron el nombre de Yahushua y cambiaron otros nombres. En este caso, el nombre Koresh también lo cambiaron por Ciro. No sé si tendrá que ver con las letras que componen el nombre Koresh, si habrá eso tenido algo que ver con la transliteración que le hicieron después. Yo digo Ciro normalmente cuando tengo que leerlo para que no se haga ideas nadie o piense que yo estoy tratando de decir algo metiendo ideas ni nada. Cuando a mí se me dio el nombre que tengo hoy en día o que uso hoy en día, bueno, se me dio un par de veces cuando tenía como 18 años. De hecho vivía arriba donde Mao. No, entonces no más, mentira, entonces cuando tenía como 23 años, más bien, perdón, 22 años. Y después, en el 2012, se me confirmó de otra manera muy sorprendente, pero eso ya es como mi historia personal, simplemente lo digo para que entiendan por qué tengo ese nombre. Entonces, este es el nombre en hebreo, Koresh. Y ven que se puede ver como una C, una I, una R. Entonces se puede ver como Sir. Entonces casi que se puede ver ahí el nombre Ciro, solo que al revés. Koresh significa, en persa significa el sol, o sea, lo que nosotros llamamos sol. Era el nombre del sol.
pero en hebreo significa horno de fuego, Kor Esh. Entonces, no sé si el enemigo habrá tenido algo ahí que hacer o ver, no lo dudo, pero en sí parece ser error de los escribas o error de los traductores, que con los años cambiaron el nombre de Koresh a Ciro. Pero ese es el nombre original. Y no sé qué más le gustaría que le explique, hermana. En sí es por eso que en la Israelita Nazarena ponen el nombre Koresh bien, porque tratan de restaurar los nombres, mientras que en la Reina Valera y otras les vale y ponen Ciro. Dice eso de la puerta abierta en Isaías 45:1 se conecta con Apocalipsis 3:8, así es. Cuando dice que ha puesto una puerta abierta delante de, que nadie la puede cerrar, porque tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Y vemos ahí como le dice a Ciro, bueno, que abriría puertas delante de él, que no se cerrarán. Aquí le está hablando al malaj de la congregación de Filadelfia, que sería Micael, y le dice que le da la llave de David para que abre y nadie cierre, y cierre y nadie abre. Esa llave de David es el nombre de Mashiach, Yahushua, la llave del conocimiento, que tomaron los escribas y que no dejaban que la gente entrara ni ellos entraban. Qué curioso cómo cuando Yahushua es tentado después de los 40 días, Satanás se aparece y le dice: a mí fueron dados todos los reinos y yo se los doy a quien quiera, si se hinca ante mí yo se los doy a usted. Yahushua, ¿verdad?, le dice que no, que solo ante Yahweh te hincarás, solo a él adorarás. Entonces Satanás se va. Pero vean que se parece mucho a lo que dice aquí Ciro: Yahweh me ha dado todos los reinos de la tierra. Recuerden que Micael, que es el que viene a cumplir el rol del último, al cumplir ese rol le quita el lugar a Lucifer. Así como David reemplazó a Saúl, Micael reemplaza a Hillel, y sería ahí como Ciro reemplazó a Babel. Entonces llegó a tener todos los reinos de la tierra que antes estaban en confusión, significado de Babel. Entonces sí, es como el que llega al final para quitarle a Lucifer todo lo que le habían dado en un principio, y se lo quita obviamente por la autoridad de Mashiach. Ahí como dice que su espíritu se despertó, ¿verdad?, por decirlo así. Yahushua es el que hace eso. Sí, buen punto. Y eso sería claramente ya para el puro final, cuando el último muere y resucita, es como ya Ciro tomando todos los reinos de la tierra. Y por eso, ahora que ya también esto de hecho se conecta con lo otro que había dicho ahora de su Mesías. ¿Recuerdan? Meshijó. Porque vimos en Isaías que decía, esto dice a Ciro su ungido. Y lo que acabas de decir, de que todos los reinos le fueron dados, así como en cierta manera lo había dicho casi que idéntico Hillel. No que representen al mismo, sino que eso que está a manos de Hillel, Yahweh se lo da a Ciro por medio de Yahushua. Y eso, como decía, lo podemos ver, vean Apocalipsis 11. En el 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Después dice que estarán 3 días y medio ahí. Después dice que resucitan. En el 11, pero después de 3 días y medio el espíritu de vida enviado por Elohim entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Eso sigue siendo el capítulo 11. Después en el verso 15 dice: el séptimo malaj tocó la trompeta. Vemos que después de la resurrección de los 2 testigos se toca la séptima trompeta, que es cuando se va a la cosecha. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro soberano y de su Mashiach. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro soberano, que en ese caso no solo incluye a Yahweh, sino también a Yahushua, como cuando David dijo: Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos, como Ciro, por estrado de tus pies. Entonces vean cómo dice: de nuestro soberano y de su Mashiach, de Meshijó, que sería, repito, como decir, del primero y el último. Y ese su Mesías no aparece muy seguido en la escritura, o sea, con su, me refiero. Así lo vemos en Isaías cuando está hablando de Ciro, quien acaba de decir en 2 de Crónicas 36, todos los reinos me han sido dados. ¿Sí está claro todo eso? ¿Cómo se conecta? Okay. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro soberano y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos.